Arturo Vargas sentía el sol de Arizona como un martillo sobre la cabina de la furia. A sus 62 años, conocía esta ruta, la I-10 hacia California, mejor que las arrugas de sus propias manos. Llevaba 40 años en esto, desde que era un chamaco en Sonora, y el tráiler no era solo su trabajo, era el ancla de su vida. El volante de cuero gastado era su confidente, y el motor diésel, con su ronroneo constante, era la única música que calmaba su alma. Pero hoy, el alma de Arturo no encontraba calma. Cada milla recorrida era un peso más en su corazón, un corazón apretado por la imagen de su esposa, Esperanza. Estaban en esa etapa de la vida en la que uno cree haberlo visto todo, listos para cosechar la tranquilidad sembrada. Pero el destino les había jugado una mala pasada. Un diagnóstico severo, unas palabras frías de un doctor en Mexicali, y de pronto, la palabra futuro se había encogido. Ahora, todo giraba en torno a una esperanza lejana, una clínica especializada en Houston, Texas, un lugar donde los milagros tenían un precio de 6 cifras, un precio que ellos no podían pagar. Arturo apretó el volante. Llevaba una carga de aguacates, oro verde, pero no era suficiente. Los ahorros de toda una vida se habían ido en los primeros tratamientos, en consultas y viajes. Sentía la soga financiera apretándole el cuello. Esta mañana, antes de salir, habló con ella. La voz de Esperanza, aunque débil por la quimioterapia, seguía siendo su faro. «No te apures, viejo», le dijo ella. «Dios aprieta pero no ahorca. Tú maneja con cuidado, que yo aquí te espero». Pero Arturo sabía que la fe necesitaba ayuda. Necesitaba dinero y rápido. «Un hombre vale por su palabra y por su crédito», le decía su padre. Arturo sentía que estaba fallando en ambos. Su crédito estaba agotado, y su palabra, empeñada a los bancos, ya no valía nada. El sol pegaba duro, pero una extraña neblina amarilla comenzaba a teñir el horizonte. El radio balbuceaba advertencias de una tormenta de polvo, un jabub, seguido de actividad eléctrica severa. Arizona en verano era un infierno impredecible. Arturo miró el medidor de combustible. Necesitaba parar. La siguiente salida era una parada de tráileres olvidada por Dios. El oasis seco, un lugar que solía evitar, pero hoy no tenía opción. Mientras reducía la velocidad, su teléfono vibró. Un número desconocido. Contestó. «Arturo Vargas. Habla Ricardo Salinas». La voz era suave, casi aceitosa. Arturo frunció el ceño. Ricardo, el sopilote, Salinas. Un coyote de la industria. Un hombre que se movía en las sombras de la logística, conocido por hacer fortunas mientras otros perdían sus permisos. «No me interesa nada de lo que vendas, Salinas», gruñó Arturo. «Claro que te interesa, mi estimado Arturo», dijo la voz, con una confianza que helaba. «Sé lo de tu esposa. Sé de la clínica en Houston. Y sé que esta carga de aguacates no te va a pagar ni la consulta. Te veo en el oasis seco en 20 minutos. Tengo una propuesta que no podrás rechazar». Arturo colgó, pero sus manos temblaban. El diablo no siempre llega con cuernos y tridente. A veces llega ofreciendo exactamente lo que necesitas. La furia se estacionó en la parte trasera de el oasis seco, lejos de las bombas de diésel. El lugar olía a aceite rancio y desesperación. El viento comenzaba a levantar polvo, creando pequeños remolinos que bailaban entre los remolques estacionados. Arturo bajó de la cabina, sus botas crujiendo sobre la grava. Cada músculo de su cuerpo le pedía que volviera a subir y se largara, pero la imagen de Esperanza en la cama del hospital lo mantenía anclado. Un sedán negro, un BMW último modelo que brillaba incluso bajo la capa de polvo, se estacionó a su lado. Ricardo Salinas bajó. No era el tipo de hombre que uno esperaría en un lugar así. Vestía un traje de lino claro, impecable, y aunque no traía corbata, un destello de oro en su muñeca, un reloj costoso, anunciaba su éxito. No parecía sudar. «Arturo, qué gusto», dijo Salinas, extendiendo una mano suave. Arturo la ignoró. «Habla rápido. Tengo que cargar diésel». Salinas sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos oscuros. Siempre al grano. «Me gusta eso. Mira, Arturo, el mundo ha cambiado. Los hombres rectos, los que juegan según las reglas, son los que terminan comiendo polvo. Y tú estás comiendo mucho polvo.
Sacó un cigarrillo delgado. Tú eres el mejor conductor de la región. Tu récord es limpio. Eres invisible, Arturo. Y eso para mí vale oro. Arturo se cruzó de brazos. El viento arreciaba, trayendo consigo el olor a ozono. La tormenta se acercaba. Ve al punto, sopilote. El punto es Houston, dijo Salinas, bajando la voz. Tengo entendido que necesitas asegurar un lugar ahí. Esas clínicas no esperan. Quieren garantías. Quieren ver las inversiones que respaldan tu pago. Arturo sintió un golpe en el estómago. ¿Cómo sabes tú de eso? Yo sé todo, Arturo. Sé que tu cuenta bancaria principal está casi en ceros y que la secundaria está bloqueada por una deuda con el proveedor de llantas. Estás atado. Salinas se acercó, su voz apenas un susurro contra el viento creciente. Tengo una carga. No aguacates. Algo más valioso. Va para Los Ángeles. Necesito que llegue esta noche sin importar la tormenta. Arturo negó con la cabeza. No, yo no muevo contrabando. No soy mula. ¡Contrabando!, se rió Salinas. ¡Qué palabra tan fea! Son productos electrónicos, Arturo. Muy finos. Digamos que el papeleo de importación es complicado, pero el cliente paga triple y paga por adelantado. Abrió la puerta de su BMW y sacó un maletín de cuero. Lo abrió. Arturo vio fajos de billetes de $100. Más dinero del que había visto junto en su vida. 50,000 ahora. 50,000 al entregar. Arturo miró el dinero y luego al cielo, que se había vuelto de un color ocre enfermizo. La tormenta. Es un suicidio. El radio dice que cerrarán la I-10. Tú no vas por la I-10, dijo Salinas, su tono volviéndose duro. Conozco una ruta de servicio vieja, al norte del Picacho. Es peligrosa, pero te saca del ojo de la tormenta, si eres lo suficientemente hombre para conducirla. Y lo más importante, no hay básculas ni patrullas. El diablo no te pide tu alma, te pide tu integridad, y te la pide cuando más la necesitas. Mi carga, dijo Arturo, su voz ronca. Mis aguacates. Mis hombres los descargarán. Aquí mismo. Pondrán la nueva carga. Nadie sabrá nada. Estarás de vuelta en la carretera en 1 hora. Para mañana, Esperanza tendrá su cita en Houston. Arturo cerró los ojos. Vio el rostro de su padre, decepcionado. Vio a Esperanza, sonriendo, sana. El viento aulló, como si se burlara de su indecisión. Acepto, dijo Arturo. Sintió como si una piedra se alojara en su garganta. Solo esta vez. Salinas sonrió. Y esta vez, sus ojos brillaron. Claro, Arturo. Solo esta vez. Todos dicen lo mismo. Dio una palmada en el hombro de Arturo. Mis hombres están listos. Ve por un café. Cuando vuelvas, la furia tendrá un nuevo propósito. El infierno había llegado a Arizona. Ya no era un jabub. Era una pared sólida de tierra y arena que se movía a 80 millas por hora. Arturo estaba en la ruta de servicio que Salinas le había indicado. Un camino de asfalto roto que corría paralelo a las vías del tren. La furia se sentía pesada, diferente. La carga que le habían puesto no eran electrónicos. Arturo lo sabía. Pesaba demasiado. Y estaba mal distribuida. Cada vez que el viento golpeaba el remolque, sentía que iba a volcar. Los limpiaparabrisas luchaban inútilmente contra el lodo que se formaba en el parabrisas. La visibilidad era de apenas 5 pies. Arturo conducía por instinto, sus nudillos blancos sobre el volante. El aire dentro de la cabina era denso, lleno de polvo fino que se colaba por cada rendija. Se sentía como si estuviera respirando tierra. En su mente, solo había una cosa: sobrevivir, por esperanza. Pero una voz más profunda le susurraba: ¿y si este es el castigo? Si Dios te está cobrando aquí mismo el pacto que hiciste. La tormenta no era solo viento y polvo, era un caos eléctrico. Relámpagos caían como artillería, golpeando el desierto a su alrededor. El estruendo era ensordecedor. De repente el motor tosió. 1, 2 veces. La luz del check engine parpadeó y luego se quedó fija. No, no ahora. No, por favor, gritó Arturo golpeando el tablero. Trató de acelerar, pero el motor no respondió. La furia perdió velocidad, el peso del remolque arrastrándola hacia atrás. Finalmente, con una sacudida metálica, el tráiler se detuvo. El silencio que siguió fue peor que el rugido de la tormenta.
Solo se oía el silbido del viento y la arena golpeando el metal como millones de pequeños perdigones. Estaba varado, en medio de la nada, en una tormenta infernal, con una carga que probablemente lo mandaría a la cárcel por el resto de su vida. El pánico, frío y paralizante, se apoderó de él. Trató de llamar a Salinas. No había señal. Intentó con el radio de banda civil. Solo estática. Estaba completamente solo. «Piensa, Arturo. Piensa», se dijo, tratando de aplicar la lógica que Napoleon Hill habría admirado. «Todo problema tiene una solución. Define el problema». El problema era claro. Estaba atascado, y la tormenta lo estaba enterrando. Abrió la puerta, y una ráfaga de viento casi se la arranca de las bisagras. Bajó cubriéndose la cara. La arena le cortaba la piel. Con una linterna, revisó el motor. El filtro de aire estaba completamente obstruido, ahogando la máquina. Pero había algo más. Un olor. Ácido. Abrió el compartimento lateral donde guardaba sus herramientas y vio el horror. La carga estaba mal sujeta. Una de las cajas de madera, pesada como el plomo, se había deslizado y había golpeado el tanque de reserva de diésel, creando una pequeña fisura. Estaba perdiendo combustible. Arturo sintió que el mundo se derrumbaba. El diablo le había cobrado con intereses. No solo lo había hecho un criminal, sino que lo iba a dejar morir en el desierto. La desesperación era un pozo oscuro. Podía simplemente sentarse en la cabina y esperar el fin. Esperar a que la tormenta lo sepultara. Sería un final rápido. Pero entonces, la imagen de Esperanza volvió. No la Esperanza enferma, sino la joven que conoció en un baile en Hermosillo, la que se rió cuando él derramó la horchata sobre sus zapatos, la mujer que había construido una vida con él, a base de esfuerzo y honestidad. ¿Era este el hombre que ella merecía? ¿Un cobarde que se rindió? No, murmuró Arturo contra el viento. No. La filosofía que había guiado su vida, la de la perseverancia, la de que la mente es la única herramienta que puede mover montañas, se encendió en él. El fracaso temporal no es el fracaso permanente, se recordó. Esto era una prueba, no del diablo, sino de sí mismo. Se movió con una nueva determinación. El primer paso. Respirar. El motor necesitaba aire. Abrió el capó, luchando contra el viento. Sacó el filtro de aire tapado. Estaba inservible. Miró a su alrededor. ¿Qué podía usar? Vio su propia camisa. Sin dudarlo, se quitó la camisa de franela que llevaba sobre la camiseta. La dobló varias veces. No era ideal, pero permitiría que el motor respirara lo suficiente. El segundo paso. El combustible. La fisura era pequeña, pero constante. No tenía equipo de soldadura, pero tenía algo que su padre le enseñó. En su caja de herramientas, tenía un trozo de jabón de lavandería, jabón Sote. Lo usaba para lavarse las manos de la grasa. Sabía que el jabón seco, presionado contra una fuga de diésel, podía sellarla temporalmente. Luchando contra el viento, se arrastró bajo el tanque. La arena le llenaba los ojos. Encontró la fisura. Con toda su fuerza comenzó a frotar el jabón contra el metal, rellenando la grieta, creando un parche improvisado. El goteo se hizo más lento, y luego se detuvo. Volvió a la cabina, agotado, sangrando por pequeños cortes pero vivo. Encendió el motor, tosió, escupió humo negro, y rugió. La furia estaba viva. Arturo metió la marcha. El tráiler no se movió. Las llantas traseras se habían hundido en la arena acumulada. Estaba atascado. Miró el volante. Podía forzarlo, quemar el embrague y quedarse ahí para siempre. O podía pensar. Se bajó de nuevo. En la parte trasera, tenía sus cadenas, las que usaba para la nieve en Flagstaff. No había nieve, pero había arena. Con un esfuerzo sobrehumano, cavó alrededor de las llantas traseras y metió las cadenas debajo de ellas, dándoles algo de agarre. Volvió a la cabina. Respiró hondo. Despacio, viejo. Despacio. Soltó el embrague con la suavidad de una caricia. Las llantas chirriaron, buscaron agarre, las cadenas mordieron la arena, y la furia avanzó. Pulgada a pulgada, luego pie a pie, el tráiler salió del banco de arena. Arturo no celebró. Solo apretó el volante y aceleró, conduciendo hacia el corazón de la tormenta, ya no como una víctima, sino como un guerrero.
Conducir en el Haboob era como navegar en un océano de lodo. Arturo no podía ver más allá del capó, pero la tormenta eléctrica le daba breves segundos de claridad. En uno de esos destellos vio algo que le heló la sangre. A unos metros de la ruta de servicio había un coche volcado, un sedán familiar. Estaba fuera del camino, casi invisible. Arturo debatió. Detenerse era un riesgo. Podía atascarse de nuevo. Y la carga ilegal que llevaba era un veneno en su remolque. Cada minuto que pasaba con ella era un minuto más cerca de la cárcel. Salinas había sido claro. No te detengas por nada. Por nada. Pero Arturo era de una generación que no dejaba a nadie tirado en el camino. Era el código del camionero. Redujo la velocidad y se orilló con cuidado. Bajó, esta vez con su linterna más potente y una barra de hierro. El viento seguía aullando. Al llegar al coche, vio a una pareja de ancianos adentro. Estaban heridos, pero conscientes. «Ayúdenos, por favor», gimió la mujer. «Mi esposo no puede moverse». Arturo evaluó la situación. El hombre tenía una pierna rota, claramente. Sacarlos de allí en medio de la tormenta sería imposible. «No puedo moverlos», gritó Arturo por encima del viento. «Pero mi tráiler está ahí. Es seguro. Tenemos que llevarlos». Con un esfuerzo que Arturo pensó que sus 60 años ya no le permitirían, logró abrir la puerta del coche y con la ayuda de la mujer sacó al hombre herido. Lo cargó sobre sus hombros, un peso muerto, mientras la mujer se aferraba a su brazo. El viaje de 50 metros de regreso al tráiler fue una eternidad. Cada paso era una batalla contra el viento que amenazaba con derribarlos. Finalmente, los subió a la cabina. La mujer se llamaba Rosa, y el hombre, Miguel. Iban a ver a su nieta en Tucson. Nos agarró la tormenta. Perdimos el control, dijo Rosa, temblando, mientras Arturo buscaba su botiquín de primeros auxilios. Arturo les dio agua y unas mantas. Miguel gemía de dolor. «Tengo que sacarlos de aquí. Tengo que llevarlos a un hospital. No hay nada en esta ruta», dijo Miguel. «Estamos a millas de cualquier cosa». Arturo asintió. «Hay un cruce de la patrulla fronteriza a unas 30 millas. Usan esta ruta de servicio. Tienen que tener paramédicos». En ese momento, Arturo tomó una decisión. El dinero de Salinas, la clínica de Houston, el pacto, todo se disolvió. Estos eran seres humanos. Esta era la vida real. La carga en su remolque era la antítesis de todo lo que él representaba. Miró a Rosa, que le recordaba a Esperanza. El diablo le había ofrecido un trato para salvar a su esposa, pero el precio era vender el alma que su esposa amaba. Ya no. Arrancó la furia. El sello de jabón en el tanque de diésel estaba aguantando, pero Arturo sabía que era cuestión de tiempo. Conducía con una concentración absoluta. El peso de la pareja de ancianos en su cabina era un recordatorio tangible de su propósito. 30 millas se sintieron como 300. La tormenta comenzaba a amainar, el polvo dando paso a una lluvia torrencial que convertía la arena en un lodazal. Finalmente, a través de la cortina de agua, vio las luces. Un pequeño puesto de control de la patrulla fronteriza, un edificio de bloques de concreto en medio de la nada. Arturo detuvo el tráiler. 2 agentes salieron, sorprendidos de ver un camión de 18 ruedas en esa ruta y en esa tormenta. «Necesito ayuda», gritó Arturo bajando. «Tengo 2 ancianos heridos. Un accidente». Los agentes reaccionaron de inmediato, pidiendo una ambulancia por radio y corriendo a la cabina para ayudar a Miguel y Rosa. Mientras atendían a la pareja, el agente principal se acercó a Arturo. «Hizo bien en traerlos, señor. ¿Qué hacía usted en esta ruta?» «Está cerrada». Arturo respiró hondo. Este era el momento. Podía mentir. Podía decir que se perdió. O podía enfrentar la verdad. «Me llamo Arturo Vargas. Llevo 40 años conduciendo. Y esta noche cometí el peor error de mi vida». El agente lo miró, confundido. «Señor, no entiendo». «En mi remolque», dijo Arturo, su voz firme, «llevo una carga ilegal. Un hombre llamado Ricardo Salinas me pagó para moverla». El agente se puso tenso, su mano yendo instintivamente a su arma. «Le pido que me arreste, oficial. Pero también le pido que use esta información. El hombre que me contrató, el sopilote, es un criminal que se aprovecha de gente desesperada.
Como yo. Arturo le contó todo. La enfermedad de Esperanza, la clínica en Houston, el dinero, el encuentro en el oasis seco. El agente escuchó en silencio, su rostro impasible. Cuando Arturo terminó, el oficial lo miró fijamente. Usted sabe que acaba de confesar un delito federal grave. Lo sé, dijo Arturo. Estoy cansado de huir. Un hombre no puede vivir de rodillas. Mi esposa necesita un esposo, no un cobarde con dinero sucio. En ese momento, Rosa se acercó, apoyada en un agente. Oficial, dijo ella, ese hombre es un héroe. Nos salvó la vida. Nos sacó de la tormenta. El agente miró a Rosa, luego a Arturo. Abra el remolque, señor Vargas. Arturo obedeció. Abrió las puertas. Adentro, había cajas y cajas de armas ilegales. Era peor de lo que había imaginado. Arturo sintió náuseas. Había estado transportando muerte. Arturo fue detenido, como esperaba. Pasó la noche en una celda fría en la estación de la patrulla fronteriza. No durmió. Pasó las horas reflexionando. Había perdido su camión. Había perdido su libertad. Había perdido la última oportunidad de salvar a Esperanza. Y sin embargo, por primera vez en meses, no sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Había recuperado algo que el dinero no podía comprar, su dignidad. Había mirado al diablo a la cara y aunque tarde le había dicho que no. Al amanecer, un hombre de traje entró. No era un agente fronterizo. Señor Vargas, soy el agente especial Donovan del FBI. Hemos estado siguiendo a Ricardo Salinas durante 2 años. Es el jefe de un cartel logístico muy peligroso. Lo perdimos en el oasis seco anoche. Donovan se sentó frente a la celda. Su confesión, su testimonio, los detalles que nos dio sobre la ruta y la operación, son la pieza que nos faltaba. Arturo lo miró. Hice lo que tenía que hacer. Lo sé. También sé de su esposa. Revisamos su historial. 40 años sin una sola infracción. Usted no es un criminal, señor Vargas. Usted es un hombre bueno que tomó una mala decisión bajo una presión extrema. Donovan suspiró. Estamos organizando una operación para arrestar a Salinas cuando intente recuperar su carga en Los Ángeles. Necesitamos su ayuda. Necesitamos que testifique. Lo haré, dijo Arturo sin dudar. Bien, dada su cooperación total y el testimonio de la pareja que salvó, la Fiscalía está dispuesta a ofrecerle inmunidad total. Usted será un testigo del Estado, no un acusado. Arturo sintió que sus rodillas flaqueaban. ¿Inmunidad? Y hay más, dijo Donovan. La carga que usted llevaba, las armas. Hay una recompensa sustancial por información que lleve a su incautación. Sus acciones de anoche califican. Arturo no podía hablar. Las lágrimas rodaban por sus mejillas curtidas. No era el dinero del diablo. Era la recompensa por hacer lo correcto. La justicia, a veces, se movía de maneras misteriosas. 3 meses después, Arturo estaba sentado junto a una ventana. No estaba en la cabina de la furia, sino en una sala de espera impecable. El aire olía a antiséptico y a esperanza. Estaba en Houston. El testimonio de Arturo había sido clave. Ricardo Salinas, el sopilote, fue arrestado en una mansión de Beverly Hills, la cual había comprado con dinero sucio. Su imperio se derrumbó. La furia, su camión, le fue devuelta a Arturo, limpia de cualquier culpa. La recompensa del gobierno fue suficiente para cubrir el depósito inicial y los primeros meses de tratamiento para Esperanza. La puerta se abrió y salió la doctora. Señor Vargas. Arturo se levantó de un salto. La cirugía fue un éxito. Su esposa está respondiendo maravillosamente. Es una mujer muy fuerte. Arturo se apoyó contra la pared, el alivio inundándolo. Más tarde, entró en la habitación de Esperanza. Ella dormía, su rostro pálido pero en paz. Arturo le tomó la mano. Había hecho un trato en Arizona, sí, pero no con el diablo. Había hecho un trato consigo mismo. Había apostado su alma y la había perdido, solo para recuperarla en medio de la tormenta más oscura. Se dio cuenta de que la verdadera superación no era evitar el fracaso, sino enfrentarlo y elegir el camino correcto, sin importar el costo. El diablo te ofrece atajos. La vida te ofrece lecciones. Arturo había aprendido la suya. El sol de Texas era más húmedo que el de Arizona,
pero Arturo lo recibía con gratitud. Esperanza estaba en remisión. El camino era largo, pero ahora lo caminaban juntos. Arturo había vendido la furia. Ya no necesitaba el camino. Había comprado una pequeña casa cerca de sus hijos en Tucson. Su vida de camionero había terminado, pero su vida como hombre acababa de empezar de nuevo. A veces, por las noches, recordaba esa tormenta infernal. Recordaba el peso de las armas en el remolque y el peso de la culpa en su corazón. Recordaba el rostro de Salinas, tan seguro de que la codicia siempre ganaba. Pero Salinas estaba equivocado. El amor era más fuerte. La integridad era más fuerte. Arturo miró a Esperanza, que estaba sentada en el porche tejiendo. Ella levantó la vista y le sonrió. Esa sonrisa era su verdadera riqueza. Era el pago que ningún diablo podía ofrecer. Arturo había aprendido que la mayor riqueza de un hombre no se mide en lo que acumula, sino en lo que no está dispuesto a vender. Y su alma, aunque abollada y probada, nunca más estaría en oferta. El viaje de Arturo y Esperanza no fue fácil. La recuperación fue lenta. Hubo días en que las cuentas parecían crecer más rápido que la salud de ella. Arturo tomó un trabajo de medio tiempo en un taller local, enseñando a los mecánicos más jóvenes los secretos de los motores diésel. Ya no conducía, pero seguía siendo un maestro del camino. Su historia se convirtió en una leyenda silenciosa entre los camioneros de la I-10. El hombre que se enfrentó al sopilote y a la peor tormenta del siglo, y salió limpio. Un día, recibió un paquete. Dentro, había una carta de Rosa y Miguel, la pareja que rescató. Se habían recuperado por completo. Adjunto había un pequeño cheque. No es mucho, decía la nota, pero es para ayudar. Usted fue nuestro ángel en la tormenta. Arturo usó ese dinero para comprar un pequeño árbol de limón y lo plantó en su jardín. Lo llamó El Sobreviviente. Cada mañana lo regaba, un recordatorio de que incluso después del infierno, la vida podía volver a florecer. Comprendió que el trato nunca fue con Salinas. El verdadero trato fue con la vida. La vida le quitó su seguridad financiera, pero le ofreció la oportunidad de salvar a otros, y al hacerlo, salvarse a sí mismo. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo en tus propias tormentas. Todos cargamos un peso. Todos enfrentamos decisiones difíciles. Ahora, te invito a que me dejes un comentario. ¿Qué parte de la historia de Arturo te tocó más? ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión imposible? Me encantaría leer tus historias y tus reflexiones. Dime también de dónde me estás escuchando. ¿Eres de México, de Estados Unidos, de algún otro rincón del mundo? Es bonito saber hasta dónde viajan nuestras palabras. Si te gustó esta historia, por favor sigue el canal y comparte este video. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y si tienes ideas para otras historias o asuntos que te gustaría que tratáramos, dímelo en los comentarios. Este canal lo hacemos todos. Como forma de agradecer tu tiempo y tu apoyo, busqué algo para consentirte. He dejado fijado en el primer comentario unas recetas de tés relajantes y unos dulces sin azúcar, para cuidar la salud mientras disfrutamos. Es un pequeño detalle de corazón. Gracias por estar aquí. Que Dios te proteja a ti y a tu familia en todos tus caminos. Nos vemos en la próxima historia.